Educación sin fronteras. Estructura técnica del dictamen. ¿Qué norma internacional de auditoría lo establece? La NIA 700 trata sobre las responsabilidades del auditor al formarse una opinión sobre los estados financieros. También se refiere a la forma y el contenido del dictamen del auditor emitido como resultado de una auditoría de estados financieros. Estructura. El dictamen de auditoría debe tener un título y un destinatario. Respecto al título, debe de indicar con claridad que se trata del informe de un auditor independiente. En cuanto al destinatario, irá dirigido a quien corresponda en función de las circunstancias del encargo. También deberá incluir la opinión del auditor. La primera sección llevará por título Opinión, donde identificará a la entidad cuyos estados financieros han sido auditados, identificará el título de cada estado financiero, remitirá las notas explicativas y políticas contables significativas. Otro punto importante es el fundamento de la opinión. La segunda sección llevará por título Fundamento de la opinión. El auditor explicará los motivos que le han llevado a emitir su opinión, manifestando que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría, haciendo referencia a las responsabilidades del auditor. Incluirá una declaración indicando que el auditor es independiente a la entidad auditada, refiriéndose al Código de Ética para profesionales de la contabilidad. El siguiente punto son cuestiones claves de la auditoría. En el informe se describen los aspectos más relevantes de la auditoría, respectivamente. Para su determinación, el auditor, de entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad, determina aquellas que hayan requerido atención significativa al realizar la auditoría, teniendo en cuenta lo siguiente. Inciso A. Las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material. Inciso B. Los juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros que han requerido juicios significativos, incluyendo las estimaciones contables, para las que se ha identificado un grado elevado de incertidumbre en la estimación. Inciso C. El efecto en la auditoría de hechos o transacciones significativas que han tenido lugar durante el periodo. Posteriormente va un párrafo de énfasis. Se refieren a una cuestión presentada o revelada de forma adecuada en los estados financieros y que, no constituyendo una salvedad ni un aspecto relevante o cuestión clave de auditoría, a juicio del auditor, es de tal importancia que resulta fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros. Párrafo de otras cuestiones. Referencia a las cuestiones distintas de las presentadas o reveladas en los estados financieros, que a juicio del auditor son relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Es importante mencionar que la ubicación de un párrafo de énfasis o de un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría es opcional de incluir dependiendo de la naturaleza de la información que se va a comunicar y del juicio del auditor sobre la significatividad relativa de dicha información para los usuarios a quien se destina, en comparación con otros elementos sobre los que debe informar. Otro punto importante que debe incluirse en el dictamen de auditoría es otra información o informe de gestión. En caso de que el informe de gestión acompañe las cuentas anuales, se incluye una opinión sobre la concordancia o no de este con las cuentas correspondientes al mismo ejercicio y si el contenido y presentación de dicho informe de gestión es conforme con lo requerido por la normativa que resulte de aplicación, indicándose en su caso las incorrecciones materiales que se hubiesen detectado a este respecto. Asimismo, se debe de incluir en el dictamen la responsabilidad de los administradores, referencia a que las cuentas anuales han sido formuladas por el órgano de administración de la entidad auditada e identificación del marco normativo de información financiera que se aplicó en su elaboración. Asimismo, debe de incluirse la responsabilidad del auditor, es decir,
la descripción general del alcance de la auditoría realizada, indicándose que ésta se ha planificado y ejecutado con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales, incluidas las derivadas del fraude. Otro punto son los requerimientos legales y reglamentarios. Es información sobre el periodo de contratación, indicando la fecha de la designación y el periodo total de contratación ininterrumpida del auditor, incluyendo las renovaciones y designaciones realizadas con anterioridad. Indicación de todos los servicios, además de la auditoría legal que el auditor de cuentas haya prestado a la entidad auditada y a las empresas controladas por esta, de los que no se haya informado en el informe de gestión o en los estados financieros. También debe de contener la fecha y firma de quienes hubieran realizado el informe. La fecha del informe es aquella en que se han completado los procedimientos de auditoría necesarios para formarse una opinión sobre las cuentas anuales.